buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, pero sobre el que en ocasiones nos perdemos un poco. Vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre el tema que nos ocupa hoy, que son los aforamientos. Lo vamos a hacer, como siempre, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches, gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre. Y bueno, sabes que hablar de aforamientos ahora mismo está de plena actualidad porque bueno, pues hay una propuesta del gobierno de Pedro Sánchez que dice que hay que quitar los aforamientos, pero claro, la duda está y la polémica viene de la mano de que en qué términos hay que quitar esos aforamientos y qué vamos a sacar en claro, ¿no? si los retiramos. Pero vamos a empezar por el principio porque tendremos tiempo de analizar esta cuestión en profundidad. Y el principio es explicarle a nuestros telespectadores qué es un aforamiento. El aforamiento significa tener un fuero especial. La palabra fuero quiere decir el lugar donde te van a juzgar. El fuero de las personas físicas, el fuero de las personas jurídicas, el sitio, el tribunal que va a decidir tu caso. Lo normal es que los asuntos se juzguen en el tema penal, en el lugar donde ha ocurrido el delito, que bien puede ser el lugar del domicilio de la persona presuntamente autora de este delito. En el caso de los procedimientos civiles, será el lugar donde reside la parte demandada o el lugar de cumplimiento de la obligación. Esto es el fuero. Fuero significa, en definitiva, tribunal que juzga. El aforamiento es un privilegio. Aforamiento viene de la palabra fuero también, aforamiento, foramiento de fuero. Es un privilegio en virtud del cual determinadas personas no son juzgadas por ese juez natural que le corresponde por el domicilio, por el lugar de comisión del delito, sino que son juzgadas por un tribunal superior. El Tribunal Supremo, en el caso de diputados y senadores, son miembros del Gobierno, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma para diputados del Parlamento Autonómico. Esto significa que el asunto no va a ser decidido por la persona a la que correspondería normalmente juzgarlo, sino a otro tribunal. Muy bien, perfectamente explicado, Pedro. Gracias. Creo que queda clarísimo. Ahora dime, ¿qué personas pueden estar aforadas? ¿Quiénes tienen acceso a este privilegio, además de los políticos? Jueces, los jueces también. En España en total hay nada menos que 200.000 personas aforadas, lo cual es una cifra increíble porque en otros países de nuestro entorno son personas mínimas, 3, 4, 5 personas las que están aforadas, 3, 4 de 1, 2, 3, 4, y aquí hablamos de 200.000 con varios ceros. Y es un privilegio que entiendo que no está justificado, que tendría que ser objeto de derogación, porque además los afectados, o los beneficiados, mejor que afectados, lo entienden como un beneficio, lo entienden como una ventaja. Ellos ven siempre muy bueno que sean juzgados por otro tribunal superior y no por el juez que les correspondería, no por el juez de su pueblo, en definitiva. Sí. Y si lo entienden como una ventaja, este es el motivo por el cual no se ha derogado los aforamientos durante todos estos años. Si vamos a un caso concreto de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, tuvimos dos noticias. Primera noticia: la Fiscalía del Tribunal Supremo pide que no se impute a Casado por el caso del máster. Tribunal Supremo, ¿por qué? Porque Casado es diputado en el Parlamento Nacional, aparte del líder del PP, y su caso va a ser juzgado por el Tribunal Supremo. El mismo día, el viernes de la semana pasada, sin embargo, un juez de instrucción de Madrid abre diligencias contra la ministra Montón. Y el propio Casado se habían abierto diligencias contra ella también por el juzgado de instrucción. La ministra Montón, como ya no es ministra, porque dimitió, la ministra de Sanidad, por el tema también de la tesis, como no es ministra ya no está aforada. Claro. Consecuencia, el procedimiento seguirá en el juzgado de instrucción, no irá al Tribunal Supremo. Y tendrá que enfrentarse a juicio. Casado tiene todas las posibilidades ahora de no tener que ir a juicio. Veremos lo que decide finalmente el Tribunal Supremo, pero si la Fiscalía
no pide la acusación y la Fiscalía es el órgano que acusa, claro, pues entendemos que no va a haber, puede haber ahí una acusación particular, pero en principio lo más probable es que el Tribunal Supremo archive ese asunto. Luego Casado ha salido beneficiado de ese lugar donde va a ser juzgado. Otros beneficios es la mayor lentitud. El Tribunal Supremo es extraordinariamente lento. Si los juzgados son lentos, pues el Tribunal Supremo lo es mucho más. Y los juzgados, no todos son lentos, los jueces de instancia, penales, de instrucción, trabajan muchísimo, y no digo que los magistrados del Tribunal Supremo no trabajen, pero si todos los organismos están sobrecargados, pues el Tribunal Supremo lo está particularmente. Claro. Y luego el Tribunal Supremo, dicho así puede sonar un poco fuerte, pero lo explicaré y lo matizaré, es un tribunal político. No tanto como el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, directamente los jueces del Tribunal Constitucional, los magistrados, los designa el Congreso de los Diputados, con lo cual más político no puede ser. Muchos de ellos no son ni siquiera jueces de carrera. El Tribunal Supremo lo designa el Consejo General del Poder Judicial, pero es que a su vez al Consejo General del Poder Judicial lo ha designado el Parlamento, con lo cual los que están designando a esos magistrados del Tribunal Supremo, aunque sean jueces, son políticos designados por el Parlamento, con sus influencias partidistas, con sus devoluciones de favores, porque tú me has dado el puesto, ya que te dimos el puesto, trátame bien. De eso evidentemente hay. Claro, claro. La justicia es imparcial en España, la justicia es muy seria, la justicia funciona muy bien, aunque algunos no estén de acuerdo con lo que acabo de decir, es mi opinión como profesional de derecho. Pero en los organismos superiores sí que puede haber una cierta influencia. No digo ya casos de corrupción, pero sí influencia. Aunque resaltamos que la Fiscalía depende del Estado, depende del Gobierno, y el Gobierno hoy es del PSOE, no es del PP. Claro. Pero, y sin embargo la fiscal ha ido en contra de las tesis del PSOE, bueno, de lo que conviene al PSOE, y ha ido a favor de Pablo Casado. Sí. Pero bien, habría que ver también esa fiscal, qué designación tiene, fiscal del Tribunal Supremo, de nuevo, de dónde viene el nombramiento, etcétera. Quizá no les ha dado tiempo a cambiarla. A todos no. Porque esto va un poco por cupos. Claro. Igual que cuando la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que tantas consecuencias ha traído después, pues se comentaba que el error de la sentencia era de Rodríguez Zapatero, que no había sabido controlar bien la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, que no los había hecho suficientemente fieles. Claro. Pero está claro que en ese tribunal particularmente es muy claro, este magistrado es de orientación PP, este magistrado es de orientación PSOE, bien, si es que son nombrados por los partidos políticos al fin y al cabo. Pedro, entonces, ¿quieres decir con esto que la división de poderes en la teoría funciona muy bien, pero en la práctica no lo hace tanto? Yo no creo que tampoco en la teoría funcione muy bien. Vamos a ver. No, digo en la teoría porque en este país partimos de la premisa de que existe división de poderes, de que no hay interferencias entre el poder político, el poder judicial, en fin, y por lo que tú estás contando, que además tiene mucha lógica, está muy bien razonado, deberíamos deducir que esa división de poderes en la práctica no existe, no se está practicando. El Consejo de Europa, en un informe, censuró al Tribunal Supremo Español diciendo que se trataba de un tribunal de orientación política. Y cuando dices en teoría existe división de poderes, no, pienso que no, ni siquiera en teoría, porque la teoría sería eso, la teoría de que hay división de poderes, pero no puede existir cuando una norma básica es que un poder nombra a otro poder, entonces ya no hay división. Claro. No existiría división de poderes si los poderes se nombraran, cada uno de ellos, y fueran independientes. Pero no, insisto, cuando un poder nombra a otro. Es que en España no hay en absoluto división de poderes. Esto ocurre en otros países. Claro, si vamos a otros lugares, por ejemplo, Estados Unidos, ahí sí que hay división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y, por otra parte, poder judicial. Bien, poder ejecutivo, si consideramos el gobierno, el presidente de Estados Unidos es designado por un camino
Me refiero, hay unas elecciones, Sí. se vota, es sufragio popular, luego se eligen en virtud de los compromisarios, por Estado, etcétera, pero es sufragio popular y eligen directamente a su presidente, están eligiendo al Poder Ejecutivo. Luego tienen otras elecciones, en noviembre habrá elecciones, para elegir al Poder Legislativo, a los que elaboran las leyes. Sí. Y luego, por otra parte, se elige también al Poder Judicial. Está totalmente separado, pero en España no es así. Claro. También, ¿Y en hay otros países europeos? Francia también tiene claramente división de poderes, el presidente de la República se elige de forma separada, pero Alemania se parece más al sistema español, por lo menos en cuanto al tema de legislativo y ejecutivo. Aquí no podemos hablar de... ¿Tú crees realmente que existe división de poderes entre el gobierno y el Parlamento? No, Claro. porque el Parlamento elige al gobierno, desde ese momento no existe división de poderes. Bien, era todavía más claro cuando había mayorías absolutas. Entonces era evidente. Cuando gobernaron con mayoría absoluta Felipe González, por ejemplo, o Aznar, si eligen los diputados, eligen a un diputado para empezar, porque se presenta dentro, no es una elección independiente, bueno, al rey no lo elegimos, es evidente, Claro. y no por tanto no estamos eligiendo al jefe del Estado. Cualquier país, ya que sea una monarquía, en ese sentido ya va coja en cuanto a la división. Se elige a un líder político que es diputado, y ese es el líder del partido mayoritario que conforma la mayoría en el Parlamento y a su vez la mayoría en el gobierno. Pero qué división de poderes. El gobierno elabora unas leyes que manda al Parlamento y sabe que el Parlamento las va a aprobar porque tiene mayoría. Claro. Ahora es un poco más limitado esto, porque realmente el gobierno está en manos del PSOE, que solo tiene 84 diputados, el 24%, y tiene... pero de todas maneras sigue elaborando leyes que presenta el Parlamento y luego el Parlamento las aprueba. Y en cuanto al Poder Judicial, mientras no nombren los propios jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y todos los nombramientos de alto nivel, incluido el Tribunal Constitucional, Claro. partan de los jueces, no podrá haber división. En caso de que eso fuese así, que existiese de verdad esa división de poderes, quizá no tendría tanto sentido que hubiese tantos aforados, ¿no? No tendrían tanto interés por ser aforados quienes lo son, en el ámbito político. Sí, bueno, Aunque estaría no podemos todavía... decir que es una regla fija, porque Sí. Alemania decías que se rige por el mismo sistema, Sí. pero en cambio tiene 0 aforados. Sí, estaría todavía la cuestión, la ventaja del aforamiento no es que solo que te vaya a juzgar un juez presuntamente amigo o que más político, en definitiva, que va a atender más a esa realidad social política, no la realidad social de la gente, en definitiva. Pero hay otra ventaja que es, como decía antes, el tema del tiempo. Y el tema del escarnio que supone pues, estar yendo a declarar constantemente al juzgado de tu pueblo. No es lo mismo que estés aquí con las fotos en Alicante declarando, que tengas que ir a declarar al Tribunal Supremo y luego, sí, realmente los procedimientos son mucho más lentos. Se miden en década y, porque si los juzgados tardan en los procedimientos penales, si lo vemos en los casos muy conocidos en España, que ha habido políticos, ¿cuánto han tardado? Han tardado muchísimos años, pasan de la década. Sí, El caso Bárcenas, etcétera, todos los que han sido... Y luego, cuando ha habido políticos en Alicante, por ejemplo Díaz Alperi, que ha pasado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, aunque luego dejó de ser aforado porque ya no era diputado, bien, también ha tardado muchísimos años. Retrasa los procedimientos, aparte que el Tribunal Supremo no está preparado para ese tipo de asuntos. No está preparado, no está bien dicho. Simplemente que no tiene la costumbre, es más de resolución de recursos, no es instrucción de causas. Es distinto que la Audiencia Nacional, juzga delitos que pueden corresponder a distintas provincias españolas o delitos de terrorismo. Esos juzgados tienen una práctica y están haciendo ese trabajo constantemente, tanto en la fase de instrucción como en la fase de enjuiciamiento. Desde luego los aforamientos deberían suprimirse, y si quieres entramos un poco en la propuesta, ¿qué te parece? Esa propuesta viene a decir que, bueno, yo creo que es una propuesta que el PSOE ha rentabilizado muy bien, porque quizás suena muy bien decir
que se retiran o que se van a suprimir estos aforamientos. Pero en la práctica, en la actualidad, que alguien esté aforado quiere decir que tanto si comete un delito en ejercicio de sus funciones como en su ámbito privado, le va a juzgar en todo caso un tribunal que no es el que le juzgaría en condiciones normales, si no fuese aforado. En el caso de esta propuesta de Pedro Sánchez, lo que propone es que los políticos que son aforados sigan teniendo esa protección o esas condiciones especiales en el ámbito del ejercicio de sus funciones, pero no en la esfera privada. Con lo cual, esto seguiría dando caldo de cultivo a los temas de corrupción, por ejemplo, que seguirían siendo juzgados en un tribunal que no es el que le compete. ¿Es así, Pedro? Sí, lo de la corrupción no ha quedado claro. Es un tema que tienen que definirse cuando luego se apruebe finalmente la ley por el Parlamento. Pero lo que ha dicho el Gobierno es que, como tú acabas de explicar, cuando cometa un delito en el ejercicio de sus funciones, sí que seguirá aforado, lo cual es absurdo. Claro. Parece, aunque les ha llegado tarde, porque lo propusieron antes de esta no imputación de Casado, o no imputación por parte de la Fiscalía, parecía una ley anticasado, en el sentido de que ¿qué delito van a cometer los políticos fuera de sus funciones? ¿Cuáles han cometido? Bueno, Pablo Casado, presuntamente, en fin, ahora parece que ni siquiera ha cometido ningún delito, o podría estar prescrito, o no ha habido prevaricación ni cohecho por su parte, según dice la Fiscalía del Tribunal Supremo. Bien, pero la inmensa mayoría son en el ejercicio de sus funciones. Lo clásico es corrupción de, mira, te doy un porcentaje de esta obra o te doy X dinero a cambio de que me consigas tal contrata. Bien, eso es lo clásico. Si eso es en el ejercicio de sus funciones, es que es absurdo, es que es una reforma super light, y para eso reformar la Constitución, entrar en todo el trámite, pues, no tiene ningún sentido. ¿Para cuántos casos va a ser? Claro. Y además, solo políticos, quita todos los aforamientos para todo. Claro. Y bien, y reforma la Constitución. Parece como desviar la atención hacia otro tema, porque justo salió cuando estaba todo lo de la tesis doctoral, que si el libro de Sánchez, el otro libro que había coeditado escrito con otra persona, y cuando salta todo esto, entonces sale lo de los aforamientos, parece como un desvío de... Y yo no creo que tampoco sea un tema que le interese. ¿Te parece un golpe de efecto? Sí, como quizá una cortina de humo como tantos golpes de efecto que dicen cosas que luego rectifican, cambian, porque en buena parte estamos ante un desgobierno. El ridículo absurdo de las bombas, ahora no vendo bombas porque me he enterado que van a tirar ustedes las bombas, se las van a tirar a la gente, no las van a guardar ahí en un desván. Es que, ¿cómo se les ocurre? Las bombas no son para tirarlas. Y ya no vendes las bombas, y luego sí que vendes las bombas, pero resulta que estas bombas, no se preocupen porque hemos vendido unas bombas que van tan teledirigidas que no matan a nadie. No sé, es un poco ridículo muchas cosas. Sí, la verdad es que sí. Es producto de la inexperiencia, pero estar constantemente corrigiendo, y luego bien, las dimisiones, ¿qué pasa? Que dimiten dos, y eso qué maravilloso, qué buenos que somos que hemos dimitido. Con esa teoría, cuanto más dimitan, mejor, ¿no? Claro. Entonces ya si dimite la mitad del gobierno es que es un sí, gobierno... Es una interpretación diferente. Claro, todo se puede interpretar en positivo o en negativo. Da la pero sensación de que es el gobierno de las tretas, de las artimañas, ¿no? Porque ha ocurrido un poco lo mismo con ese impuesto... ese impuesto que se ha retirado del recibo de la luz, pero al final se está cargando o se está sobrecargando, incrementando ese impuesto sobre el diésel. En fin, si nos bajan el recibo de la luz y nos suben la gasolina el mismo gobierno, pues al final a mí me parece, yo creo que para los que además de ver los informativos nos dedicamos a analizarlos un poquito en profundidad, pues me parece un engaño, y un engaño además creo que dirigido pues pensando que el ciudadano es tonto. Y la trampa de la reforma, aprovechar una reforma de la ley de violencia de género en el aspecto
de dar mayor formación a los jueces en materia de violencia de género, o sea, la ley en concreto, se formula una enmienda quiere decir una propuesta de modificación, una enmienda que hace el propio gobierno a su propia ley. Sí, sí, bien, sí. E introducen con el objetivo de que el Senado no pueda vetar el techo de gasto de los presupuestos. ¿Por qué? Porque el Senado tiene mayoría del PP. Y hacen trampa. Se contesta, bueno, es que los otros también lo habían hecho. No, vamos a ver, los otros lo habían hecho, claro. Entonces, ¿qué? ¿Todos hacemos trampas? Y vamos a subterfugios legislativos y pequeños trucos para conseguir objetivos legales vetando una Cámara que existe, porque el Senado también existe y ha sido votado por los ciudadanos que han puesto sus cruces en las papeletas, además, con una elección directa de senadores, no con una lista cerrada como existe en el Congreso. Bien, y bueno, pues estos, como nos molesta porque es del PP, pues vamos a hacer, y con cada vez que les moleste el Senado para cualquier cosa, que van a utilizar también el mismo truco. No claro. Parece serio, realmente, utilizar una ley que no tiene absolutamente nada que ver, que va a quedar ridículo en el texto legislativo publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cualquiera, si se considera el derecho una ciencia jurídica, que algunos lo discutirán, pues desde luego es poco científico introducir dentro de esa norma algo que no tiene absolutamente nada que ver con ella. La verdad es que sí, así es, y bueno, cada día nos sorprenden, ¿no? con algo nuevo. Bien, esperemos a ver qué tramitación lleva este proceso, porque creo, parece ser que si el Senado no aprueba esta reforma de la Constitución, no se va a poder hacer. Pero claro, ¿en qué situación deja eso también al Partido Popular, ¿no? Bueno, al final lo que va a quedar, o la imagen, la foto fija que va a quedar, es que el Partido Popular se niega a quitar los aforamientos, y esto va a dar mucho juego también a la otra parte. Sí, en fin, el PP en este caso está en una encrucijada, haga lo que haga, no sé yo hasta qué punto le va a salir bien. Bien, y veremos en cualquier caso si tiene los votos suficientes, claro. Porque Podemos pide más, quiere que se elimine la inviolabilidad del rey, lo cual me parece muy bien, que se elimine la inviolabilidad del rey, de paso si eliminan la monarquía, pues también estupendo, también me parece genial, no hay ningún problema en eliminarla del todo, porque realmente no sirve para nada. Y desde luego de elemento unificador y de cohesión territorial, pues no. El rey, en cuanto a cohesión territorial, pues no hizo muchos méritos con su discurso del 3 de octubre, por lo menos en cuanto a una parte del Estado, si lo que se pretende es cohesionar el Estado. Si lo que se pretende es dirigirse a un público de la otra parte del Estado, pues bien. Los nacionalistas catalanes piden que la Fiscalía elimine el delito de sedición, y si no, no van a apoyar. Evidentemente la Fiscalía no va a eliminar, el Gobierno da instrucciones a la Fiscalía para que elimine el delito de sedición, elimine en cuanto a la acusación. Y el PNV reclama un nuevo estatuto que aparece ya en prensa como un estatuto en el que pide una España confederal tipo Unión Europea. Sí. Es decir, que España, dentro de España, sea una especie de Unión Europea y que se hable de igual a igual. Bien, no es la independencia, pero a un punto de, y casi independencia, y más de lo que tienen ahora, que ya es mucho. Con lo cual, esta mayoría que tiene, añadamos Bildu, los exterroristas de ETA, que piden también lo mismo que el PNV o más, pues va a ser difícil que consiga los apoyos con 84 diputados y cada uno y distintas sensibilidades. Habría que coger más la propuesta de Ciudadanos, que propone suprimir los aforamientos totalmente. Bien, pues esa me parece una propuesta mucho más razonable. En fin, llevamos 4 años, porque en realidad, si contamos también ese año previo a las últimas elecciones, ese año en el que hubo 2 procesos electorales y demás, pues llevamos unos años convulsos, y bueno, así parece que va a seguir hasta que haya nuevas elecciones. En fin, Pedro, y después de las nuevas elecciones tampoco está claro que deje de ser convulso. El problema muy sencillo es que hay 4 partidos y un quinto, si contamos los nacionalistas, claro. Unifiquémoslos en uno, tendríamos un quinto. Y antes había 2 partidos básicamente, PSOE y PP, y estaban los nacionalistas, pero ahora hemos añadido a Podemos y a Ciudadanos. Combinar que se puedan entender entre 4, pues es difícil. Es difícil que se entiendan 2, incluso, de esos 4. Sí.
veremos qué pasa con todo esto. Lo que está claro es que nosotros seguiremos teniendo temas de los que hablar y temas sobre los que ilustrar también a los ciudadanos para que estén más informados y tomen decisiones bueno, pues teniendo más datos. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV, un placer. Muy bien, pues muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado un día más. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.